que vi sus medicaciones. Cada partido que juegue será mucho más que una final. Cada momento que viva, único, sin igual. Borre el ayer, borre el mañana, solo sé que soy. Alcen las copas, amigos, brindemos a nuestra salud. Ay, qué loco estoy, maldito infierno blanco. Solo es ella y yo en una habitación. Ay, qué loco estoy. Voy a beber y dejar al azar que este sentimiento no se termine jamás. Ay, qué loco estoy, maldito infierno blanco. Solo es ella y yo en una habitación. Será mucho más que una final. Y cada momento que viva, único, sin igual. Voy a tomar, voy a beber y dejar al azar que esto no se acabe nunca más. Maldito infierno blanco, maldito infierno blanco, maldito infierno blanco, maldito infierno blanco. Vive. El legado vive. Estas son las canciones que te vuelan la cabeza. Estas son las canciones que te vuelan la cabeza. Dame tu amor a mí. Que sea rock. Te llevo clavada. Que sea rock. Curvas del aire son puertas del blanco, barco lento de las horas del pelo. Hijos amigos muerden aquellas hojas de sus pies y elementales leches. Lo que está y no se usa nos culminará. Lo que está y no se usa nos culminará. Siempre despacio sueñan las humaredas que descansan en la luna. Calma, hijos amigos, vengan, suyo es el fruto que olvidaron en
nos culminará. La totalidad de tu cuerpo eterno no es maldad. La semilla crece donde el sol la deposita. Son sangres marginales. Y cuerpos en colores. Hijos amigos. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Alberto el Flaco Spinetta recuerda sonidos Hacemos que tu opinión se escuche. No importa el problema, no importa la solución. En este otoño 2025, súmate al WhatsApp de la radio y conecta con el rock. Teléfono 2966 51 60 51. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Venga, Juli, venga, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, a las 8 de la mañana con 9 minutos en la República Argentina. Y acá estábamos nosotros instalándonos de a poquito en los estudios de Radio Nuevo Día, 100.9, acomodando parámetros, ajustando los volúmenes. La idea es acompañarlos hasta las 9:30 de la mañana. Señoras y señores, está comenzando la otra gestión. Y este tema que caracteriza este ciclo 2025 se llama Ella, es la versión instrumental del tema de Tian Biónica, como ella, como Karina Taberne. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Pichoncito, buen día para todos, gente. Bienvenidos a la otra gestión, bienvenidos a este miércoles 2 de julio, bienvenidos a mitad de semana, esta semana larga, vamos, llegamos a la mitad, ya tenemos gran parte, iba a decir una expresión, pero mejor
Tenemos pasada. que decirlo. No, porque va a sonar mal y más a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Pichón? Bien, todo bien. Dijiste semana larga y me acordé que la semana que viene, 9 de julio, ¿verdad? Miércoles 9 de julio. Inamovible, por supuesto, Día de la Independencia Argentina. Claro. Declarada en 1816 en Tucumán, o sea, feriado la semana que viene. Justo el miércoles de la semana que viene. Justito, de 10. Estamos a una semana y la va a cortar y la parte al medio, justamente. Nunca mejor dicho. Bien, lindo mes el de julio, el mes de las vacaciones de invierno, el mes del Día del Amigo, el mes de la Semana de la Dulzura, por ejemplo. Mirá lo que se acordó, me sorprendió. Porque lo leía yo. Está bien. Claro, te falta hacer el corazoncito. Semana. En realidad, bueno, está relacionado con el Día del Amigo, ¿no? Es la semana previa al Día del Amigo, la semana de la dulzura. ¿Sabes que no lo tengo tan presente, viste? No es que sea tan dulce, por eso debe ser. Aunque sí, siempre está bueno comer algo dulce y recibir un dulce, así que es un lindo gesto como para instalar y repetir. Bueno, ¿cómo te has levantado hoy? Yo bien, todo bien. ¿Frío? ¿Sabes que no siento frío y reafirmo la teoría que planteé ayer? Estos fríos no se sienten como los primeros, el cuerpo se va aclimatando. Bueno, preguntáselo a los de Buenos Aires, ¿se están muriendo de frío realmente? Sí, pero hace mucho frío. Ahora es cierto, ahora es cierto. Hace mucho frío. Hace un ratito en La Plata, ciudad que nos ha cobijado en algún momento de nuestras vidas, ciudad, sí. Que amamos, agradecidos eternamente a esa maravillosa ciudad. 4 grados bajo cero de temperatura real. No, está real. Más frío en La Plata que acá. Tremendo el frío que hacía. Bueno, y Palomar es sin lugar a dudas uno de los lugares, siempre hace mucho frío en esa localidad. Era lo más frío de provincia de Buenos Aires también. La helada que estaba cayendo. Y en este momento, tremenda. La verdad que el Palomar ahora en varios lugares, porque está realmente muy frío con mucha humedad. Se llama Ciudad Jardín Lomas del Palomar, ¿no? Ah, claro, exactamente. Provincia de Buenos Aires. Sí. 7 bajo cero. 7 bajo cero. Este es el ranking del Servicio Meteorológico Nacional, el de las 8 de la mañana. Muy frío ese Maquinchao, Río Negro, lo más frío del país, 11 grados bajo cero. Viene siendo varios días lo más frío del país. Mirá Trelew, 5 grados 9 bajo cero, Neuquén 4.8 bajo cero, Bolívar, Buenos Aires 4.5 bajo cero, Mar del Plata 4 grados punto 5 bajo cero. Claro, muchísimo frío. Y ahí aparece Calafate con 5.4 grados bajo cero de la provincia de Santa Cruz. También está Perito, 3.3 bajo cero. En todos los casos que estás mencionando hablamos de la temperatura real, claro, no de la sensación térmica, ¿no? No. La sensación térmica, por supuesto, mucho más abajo. 10 bajo cero, por ejemplo, en Trelew. La sensación térmica. Bueno, algo del ranking de las temperaturas de los lugares más fríos de la República Argentina, datos de recién, de las 8 de la mañana. Ya vamos Parejito a empezar el norte con actualizar. el sur, porque por ejemplo, mira, arriba en las temperaturas tenés Salta con 2.4 positivo, Puerto San Julián con 2.1 positivo, Formosa con 2 grados positivos, o sea, mezclaban a la ciudad de Salta con en el medio San Julián, después Formosa, después Termas del Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, o sea, está claro, raro. Del norte bajas al sur, te vas al centro, Claro, qué locura. Una cosa muy particular esto, que no se da. No, por eso no se da nunca esta situación. Claro, por eso lo hago, lo mencionas, totalmente. Bueno, gente, bienvenidos. Recuerden, ya está habilitada nuestra línea de comunicación, no solamente a través del streaming, sino también a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 2966-516051. En ese número 516051
Hoy está Juli. Está Julián Quirós, nos puso al aire en el streaming y ahora está allá en la sala de operaciones. Brian se toma el día, ¿no? Venía para atrás. Un ratito más. Un ratito más. Estaba beboteando y a la mañana. Cuando despertás a los chicos, a las chicas. No, un ratito más. Un ratito más. Así estaba el comandante esta mañana con Juli. Así que lo vamos a tener en el transcurso de la jornada aquí en la programación de Nuevo Día. Viene remando una gripe el comandante. Así que está perdonado. Bueno, y Juli nos está haciendo el aguante como siempre, como cada mañana. Cerramos este bloquecito, Juli. ¿Tenés la cortina de cierre de este bloque? Dale. Y saludamos a todos los que nos siguen en el interior de la provincia de Santa Cruz. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Las 8 de la mañana con 17 minutos en la República Argentina. Un repaso rapidito por las tapas de los diarios nacionales. Por ejemplo, Diario Popular, tragedia en Villa Devoto, 5 muertos por monóxido de carbono. 2 hombres, 2 mujeres y una menor de 4 años murieron por inhalación de monóxido de carbono en su vivienda del barrio porteño de Villa Devoto. Y tiene que ver con las temperaturas que están reinando en esa zona, sí, por supuesto. Y la falta de, digamos, cultura, está bien dicho, o de práctica para calefaccionarse, ¿no? Provoca esta tragedia realmente, causa del monóxido de carbono. Por eso es muy, muy importante acá en el sur, ya lo tenemos instalado, ¿no? Todos los años, desde los medios de comunicación propiciamos e insistimos con el control que se debe hacer a todos los aparatos de calefacción. Lo cierto es que esto ocurrió en la provincia de en el barrio porteño de Villa Devoto, en Capital Federal. Un bebé fue rescatado con vida, se ve que estaba en otra habitación y fue trasladado al hospital. El drama de toda una familia, se aguardan los resultados de las pericias, los peligros de no controlar las instalaciones de gas. Por el frío extremo hubo cortes de luz en el AMBA, lo destaca dije el Diario Popular. Voy a la tapa de Clarín. YPF, el gobierno le pide a la jueza Presca que suspenda el fallo y dice que no negocia. Lo hizo a través de sus abogados en Nueva York. Apelará en los próximos días. Se trata de la resolución de la jueza de la justicia de Nueva York que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes, el fondo Burford Capital, los fondos buitres, ¿no?, que reclama por la expropiación de la compañía que realizó el peronismo en el 2012. Uno de los temas que destaca el diario Clarín a esta hora de la mañana, y continúa: en paralelo al pedido de suspensión, un equipo de la Procuración del Tesoro trabaja para presentar la apelación en los próximos días. Se adelantó que en caso de no ser otorgada, el país acudirá a un tribunal superior. Hasta que eso no ocurra, no se sentará a negociar con Burford. Kicillof, el ministro de Economía, cuando se expropió YPF, no se hizo cargo y criticó a Milei. Eso lo comentábamos ayer, ¿no? Según Kicillof, es toda una movida del gobierno nacional, donde hay un topo ahí y quiere entregar el gobierno nacional. No se hace cargo de nada, se hace cargo de esta barbaridad cometida en el año 2012 con Cristina presidenta y el ministro de Economía. Ni un poquitito hacerse cargo, ni un mea culpa, nada.
Bien, como complemento de eso, algunos de los destacados de Infobae, sí. Hola Polar, está referido a esto, nuevas alertas por bajas temperaturas en toda la República Argentina. También hace alusión a esta tragedia en Villa Devoto que vos recién mencionabas, Pichón, que 4 adultos murieron y una niña por inhalación de monóxido de carbono. Otro de los títulos del deporte, se definieron los 8 equipos que siguen en carrera en el Mundial de Clubes y se adelantan los próximos cruces. Y la otra de las notas, referido a estas declaraciones que hizo la jueza María Romilda Servini de Cubría. Dijo, no la veo mucho tiempo presa, en referencia a Cristina Fernández. Y hoy es uno de los temas, por lo menos de esta mañana. Indica respecto de ello Infobae que la magistrada de extensa trayectoria, la conocemos en la Justicia Federal, sorprendió al entregar una definición sobre la prisión domiciliaria de la expresidenta. Dijo, no la veo mucho tiempo ahí. Y dijo, yo no diría que pronto, en referencia a que si va a recuperar la libertad, pero no la veo mucho tiempo presa, reflexionó la magistrada reconocida por su intervención en casos emblemáticos del Poder Judicial. Fue durante una entrevista en Radio El Destape que la jueza explicó por qué piensa que la expresidenta no cumplirá en su totalidad la sentencia que le impone estar privada de su libertad durante 6 años. Dígame a cuál ha visto que ha cumplido la condena de prisión toda, dijo, así lo estoy leyendo textual, ¿no? Fue la frase que construyó la magistrada. Algún presidente que fue famoso, creo que de África, una cosa así. Dígame si hay otro, inquirió a quienes le realizaban la nota. Servini remarcó que la permanencia de Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio representa una situación problemática difícil de sostener en el tiempo. Yo digo, ¿esto será información o es especulación? Y experiencia también. También. Por cómo lo está argumentando, ¿no? Es un conflicto permanente de todos los días, dijo Servini de Cubría. Y preguntó, le preguntaron, ¿no cree que cumpla esa condena de 6 años? Y ella dijo, no, porque va a ser un conflicto de todos los días. Bien, Página 12 en su tapa también refiere a esta sentencia en Nueva York, los negocios detrás de la sentencia en Nueva York que les entrega YPF a los fondos buitres. La tapa, mirá la tapa, la jueza y al lado... La jueza Presca, una imagen de ella, ¿no? Claro, con un buitre, un pájaro, y abajo la palabra caranchos en celeste y blanco. Y fíjate, además de el celeste y blanco, las letras de la palabra, pero también ahí que se ve el logo de YPF manchado con rojo, con sangre, parece, ¿no? Algo así. Muy fuerte, sí. La tapa de Página 12. Bien, el papel de la jueza Loretta Presca y a qué apuesta el grupo Burford. La soberanía en juego, el consenso multipartidario en defensa de la Constitución y las leyes argentinas, los insólitos posicionamientos de Javier Milei que contradicen hasta lo hecho por sus abogados, lo que destaca en su tapa Página 2. Bueno, hicimos hoy, saliendo un poco de la rutina diaria, un recorrido por los títulos destacados, la información nacional que se está tratando en los distintos medios. Volvemos, esa es la propuesta, a nuestra provincia y vamos a recorrerla para contarles cómo están a esta hora de la mañana en cuanto a temperatura y datos del tiempo
tiempo los distintos puntos de Santa Cruz. En Río Gallegos el cielo está cubierto, la temperatura es de 2.2 bajo cero, la humedad 94%, el viento de direcciones variables a 4 kilómetros en la hora. La máxima hoy para Río Gallegos, 4 grados centígrados, igual que mañana jueves, 4 grados centígrados y 1 bajo cero de mínima para mañana. Para hoy se esperan lluvias para esta noche y que continuarán durante la madrugada, tanto que para la mañana del jueves, de mañana, se esperan lluvias y nevadas, hasta la mañana en realidad. Eso es lo que está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional. 2 grados 2 bajo cero en Río Gallegos. Muy bien, en Puerto San Julián, ¿cómo les va, gente? Bienvenidos, muy buen día. 2 grados la temperatura, pero positivos, y 2 grados 6 décimas bajo cero la sensación térmica. 74% la humedad, viento del noroeste a 21 kilómetros. Buena es la visibilidad a esta hora de la mañana. Se espera para la jornada, bueno, que el cielo vaya de parcial a nublado en Puerto San Julián, con una máxima de 5 grados para este día miércoles. Gobernador Gregores amanece con una temperatura de 1 grado centígrado y la sensación térmica es de 3 grados bajo cero. El cielo está parcialmente nublado, el viento del noroeste a 17 kilómetros en la hora, nubosidad 47%, la humedad es del 74%. Se espera una jornada con cielo nublado durante todo el día, prácticamente, según weather.com. Citó la fuente. La máxima prevista para Gregores hoy, 6 grados centígrados. Mira qué linda temperatura para esta altura del año. Bueno, nos vamos a Perito. Buen día para toda la gente de la comarca del Lago Buenos Aires. La actual, lo decía Pichón hace unos minutos nada más, Perito, entre las más bajas del país. La temperatura real 3 grados 3 décimas bajo cero y la térmica 5 grados 6 décimas bajo cero. Datos de las 8 de la mañana. 91% la humedad, la presión 963 decimal 3. No hay viento, una brisa del norte a 6 kilómetros en la hora. Es buena la visibilidad. Atención, Perito. Se espera por la mañana cielo mayormente nublado, por la tarde lluvias y nevadas. Hay probabilidades de que esto suceda, como así también para la noche. Esto en Perito Moreno. Para hoy, miércoles a la noche, probabilidad de lluvias y nevadas que se van a extender hasta la madrugada del día jueves. En la cuenca minera nos escuchan en tiempo FM 95.5 en la radio de nuestro amigo Marcelo El Chato Elorriaga. Allí se difunde la otra gestión. Es la primera mañana en la cuenca minera Río Turbio. La temperatura es de 0 grados, la térmica es de 2 grados bajo cero, el cielo está parcialmente nublado, el viento del norte a 6 kilómetros en la hora, como que no hay temperaturas extremas en Santa Cruz, ¿viste? No. Extremadamente frías. No. La humedad es del 86%, la nubosidad 40%. La mañana continuará con cielo mayormente nublado, en horas del mediodía se cubre totalmente y se esperan chubascos para la tarde en Río Turbio. La máxima hoy será de 3 grados centígrados. Muy bien, gente, y vamos a ir adelantando que nuestra primera nota de esta mañana está referida a la situación que atraviesa la provincia de Santa Cruz, pero lo podemos extender a la línea que va desde el río Colorado, que viene hacia el sur por esta decisión que ha tomado el gobierno nacional de flexibilizar, digamos, la barrera sanitaria y permitir a esta zona patagónica el ingreso de carne con hueso plano. Tiene ciertas características, pero también es cierto que esto se ha ido negociando y la decisión del gobierno nacional avanzó ineludiblemente. Así que sobre esto vamos a estar hablando con el vicepresidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Brian Watson, en unos minutos nada más. Me voy a Puerto Santa Cruz con la información meteorológica, pero antes destacar una publicación de Impacto FM, la radio de Franquito Reynoso, que nos retransmite allí en nuestra antigua capital.
y replica la presentación de una jovencita de allí de Puerto Santa Cruz, Valentina Bermúdez. Pasó por este programa La Voz de Telefe, sí. Hizo su presentación ayer, bueno, y acompaña con un posteo. Impacto FM PSC, esa es la página. Puerto Santa Cruz, claro, esa es la página de Face, donde está la presentación de Valentina Bermúdez ayer en La Voz. Dice: todos en la vida vamos en busca de nuestros sueños, y ella fue por ese día, en estos momentos, y ella fue por ese día. En estos momentos los nervios suelen ser fuertes, pero nunca dudes de tu talento, de tu voz y de tu personalidad. Es el mensaje de Impacto FM, la radio de Puerto Santa Cruz. Es cierto, la vimos un poquitito nerviosa. Sí. Nerviosa. Pero tiene una voz hermosa, canta muy lindo. Ayer no tuvo suerte, pero es muy joven, esto recién empieza, así que a renovar el compromiso. Le mandamos un beso enorme a ella. Lo importante es intentarlo, como decimos siempre, intentarlo y ponerle toda la actitud. Eso es lo importante. Los resultados, si son positivos mejor, y si no, no importa, a seguir intentándolo. Muy buenas condiciones, y felicitaciones por animarte, Valentina, y a toda la familia por acompañarla en ese Totalmente. Vos fíjate que ayer, cuando le pasó esto a Valen, que seguramente le debe haber dolido, o sea, debe haber sentido en parte, digamos, quebrada con la ilusión, pero pensaba en el chico también santacruceño que vive en Buenos Aires, que es de Río Gallegos, Lucho González, que le fue re bien en su presentación hace unos días atrás, y él tiene 40 años. 40 años tiene, y una también edad, digamos, ya avanzada. Claro, ¿no es que cierto? vos Pero decís, fíjate, ¿qué voy a pretender empezar una carrera a los 40 años? Bueno, se animó, también debe haber roto parte de prejuicios. ¿Qué te vas a ir a presentar a esta edad? O con lo que uno mismo piensa. A veces uno es menos piadoso también con uno mismo. Así que tenés todo por delante y tenés mucho talento. Escuchamos otras presentaciones de ella, y fantásticas. Por ejemplo, este tema que cantó ayer fue el mismo que mandó para participar del programa. Viste, primero tenés que mandar un video. Excelente la interpretación de fantástica. Claro, ante las cámaras, ante los 4 jurados, y la cosa distinta, obviamente. Claro. Bueno, tomarlo como una enorme experiencia. Has tenido ese privilegio, así que a seguir y a no decaer. Puerto Santa Cruz, la temperatura 1 grado bajo cero de temperatura real, la térmica 6 grados bajo cero, el cielo se presenta parcialmente nublado, el viento del oeste-noroeste a 15 kilómetros en la hora, la nubosidad es de 45%, que se espera para esta mañana, que el cielo continúe parcialmente nublado en horas de la tarde, pero según weather.com no hay probabilidades de precipitaciones. La máxima hoy, en nuestra antigua capital, 6 grados centígrados. Muy bien, y en el Calafate, qué fresquete, cómo se vino Calafate, 5 grados 4 décimas bajo cero, esa es la temperatura real, y la térmica 9 grados 5 décimas negativo, así está Calafate, con 100% de humedad, olvídate, viento del sudeste, a 10 kilómetros en la hora, lo digo, ya me duelen los huesos. La visibilidad es buena, el cielo está algo nublado con niebla en la hora anterior. Atención, la villa, el Calafate, que está muy fría en esta mañana. La máxima estimada para hoy, según el servicio meteorológico, 4 grados. Pero por la mañana hay pronóstico de nevadas. Por la tarde y por la noche, lluvias y nevadas para el Calafate. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino
diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos SRL. Obras civiles, servicios y logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia, indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. En redes, en el Face, búscalo como Pampero Río Gallegos. Hay una publicación de ayer en Pampero Río Gallegos, en el Face. Nuestras prendas diseñadas para el trabajo y la rutina resisten el uso diario y se adaptan perfecto al frío del invierno si la combinas con camperas, chalecos o buzos. Cómoda, duradera, bien pampero. Muy bien. Bueno, acérquense a Pampero, que siempre los espera con grandes propuestas. Y también nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela santacruceña. Atención Santa Cruz, Lotería de Santa Cruz cumple 42 años y lo festejamos a lo grande en Puerto Santa Cruz. Este domingo 6 de julio te esperamos en el Centro de Recreación y Deportes Juan Carlos Narvarte, en San Martín 598, para vivir juntos un Telebingo especial inolvidable. Con más de 50 millones de pesos en premios en juego. Seguí la transmisión en vivo para toda la provincia y lo mejor, todo lo recaudado se destina a obras de acción social y salud en Santa Cruz. Sumate a la fiesta. Lotería de Santa Cruz, 42 años cumpliendo sueños. Vi una publicación en redes de Etam, de las fotos que subiste de Sí. Etam, de las prendas que te da para que luzcas. Sí, no, hermosas, la verdad, una más linda que la otra. Bueno, hoy elegí para compartir con ustedes esta mañana de día miércoles esta blusa que se llama Azucena. Es negra, les contamos a la gente que no se escucha y no nos puede ver, es negra y marca un amplio contraste porque tanto los puños, que son clásicos, como el cuello, que también es un cuello clásico tipo camisa, están marcados con el contraste del blanco. Es muy lindo diseño, sí, muy lindo diseño de esta blusa que se llama Azucena, pertenece a la colección Otoño-Invierno 25 de Etam. El fit es un poco entallada, pero para los que no, las chicas que no les gusta, las mujeres que no les gusta estar tan ajustadas, tiene expandex. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Y que es que se expande, ¿no? como ajustable, digamos, no es tan al cuerpo, pero es una linda alternativa. Recuerden, en Etam, en Kirchner y San Martín, de aquí de Río Gallegos. 8 de la mañana, 39 minutos en la República Argentina, ya lo habíamos anticipado, le agradecemos mucho que nos haya atendido, que haya reacomodado el inicio de su jornada. La rutina familiar, claro, para poder atendernos. Como sabemos, los padres de familia, que a veces cuando nos sacan de la rutina es difícil acomodarnos. Pero bueno, en realidad queríamos continuar la charla que habíamos empezado, digamos, hace 3 meses atrás, más o menos, con Brian Watson, a él me refiero, es el vicepresidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos. En su momento, cuando hablábamos con él, era un rumor el posible levantamiento de la barrera sanitaria. Bueno, hoy podemos decir que no se ha levantado en un 100%, pero sí se ha flexibilizado, que permite el ingreso de carne con hueso plano.
Pero bueno, es una manera de flexibilizarla en perjuicio, en detrimento de la ganadería patagónica, ¿no? Brian, ¿cómo estás? Buen día. Karina, Claudio, te saludamos. Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Brian, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar en contacto. ¿Te parece que esto ha sido, se puede decir que es una flexibilización? ¿Cómo lo catalogan ustedes, si es que le han puesto algún rótulo? Claramente es una flexibilización a la, ¿cómo es? A la barrera sanitaria, digamos, la barrera no permitía el ingreso de ningún tipo de hueso al sur del Río Colorado y bueno, obviamente esto es una flexibilización bastante distinto a lo inicial, porque al no ser un levantamiento no incluye que el Estado Nacional deje de tener costos, o el Estado en general, porque los provinciales también deberían colaborar con eso, dejen de tener costos por tener una barrera funcionando, o sea, la barrera va a seguir funcionando. Y el ingreso de asado lo único que apunta, que ya lo hablamos la otra vez, es a que ingrese la carne con hueso plano, que en realidad es una carne de menor riesgo para la fiebre, con respecto a la enfermedad de la fiebre aftosa. Sí. Pero que teóricamente es para abaratar costos de la carne en la Patagonia, lo que ya hablamos la otra vez, que la colita de cuadril, por más que ya viene entrando hace años, no vale más barato acá que, ¿cómo es? Claro. La que es de carne del norte que la de carne local, siempre está el mismo precio. O sea que básicamente nosotros no entendemos por qué apunta esa medida más que por un lobby o algo por el estilo. Claro, un beneficio más que nada para los frigoríficos que van a mandar la carne con hueso de allá, pero ojalá beneficie obviamente a los consumidores de acá y se abarate la tira de asado, pero sabemos que en realidad viene por otro lado, Brian. Pero además de esto... Claro, un análisis mínimo que si el lomo, la colita cuadril, no sé, la paleta, todo vale más caro que en el norte de la barrera, va a pasar lo mismo con el asado, ¿no? O sea, el análisis no hay que ser muy inteligente para pensar eso. Claro. Y la Patagonia baja el estándar cuando se exporta la carne porque baja la categoría, deja de ser una zona libre de aftosa, de fiebre aftosa. No, la Patagonia no deja de ser una zona libre de aftosa sin vacunación. Claro. Argentina es libre de aftosa en todos lados, excepto que el norte de la barrera es con vacunación y el sur es sin vacunación. No lo somos hasta que en Formosa, Misiones, entre cualquier lado del país aparezca un brote de fiebre aftosa, que están siendo muy comunes a nivel mundial, porque por ejemplo está habiendo muchos en Europa. Cuando vos decís, nosotros somos latinoamericanos y somos más descontrolados que yo, en Europa está habiendo brotes, o sea que acá es re factible que haya. Entonces cuando aparezca un brote en cualquier lado, es muy probable que todo nuestro estatus pueda ser revisado y revocado, afectando a la comercialización de cordero, de oveja, de lana, inclusive, y creo que la otra vez lo hablábamos, o sea, estamos yendo al revés, digamos, estamos unificando las zonas que tienen más problemas con las zonas que no tienen problemas, en vez de mejorar las zonas que no tienen problemas y agrandarlas. Estamos bajando la vara, claro. ¿Y cómo pueden reaccionar los comercios internacionales, Brian, ante esta decisión? En el año 2002, cuando Argentina fue declarada libre de aftosa sin vacunación, en general, que el presidente de aquel momento, creo que fue Menem, que puso la última vacuna simbólicamente, y que se fue, pasaron unos años, apareció un brote de aftosa, entiendo que en Formosa, y por ejemplo, se cerraron todos los mercados, el europeo, hubo 9 contenedores de lana que iban a China que los tuvieron que tirar al mar directamente porque China no los aceptaba, entonces empezaron con cosas de ese estilo, lo que provocaría enormes perjuicios para los productores y ciertos quebrantos y complicaciones económicas, ¿no? Nosotros con este estatus estamos en el estatus número más importante del mundo, el más alto del mundo. Lo que la Patagonia le aspira a que vos puedas llegar a los mercados más exigentes, que pagan los mejores precios, que están mejor, como decirte, Europa, Estados Unidos, Japón, y todos esos avances se pueden ver caídos. Estamos distintos a los casos de Brasil, Bolivia, que se declararon libre de aftosa sin vacunación. Podemos decir no tan seriamente como lo es Chile, que Chile sí es muy serio y muy cuidadoso. Lo sabemos cuando vamos a Chile, digamos, no te dejas de con esto, con lo otro. Nada. No pasa en otros lados eso, o sea, vos no vas a Brasil y te pasa lo mismo, eso es así. Y ¿cómo es?
Y bueno, esos países se declararon libres todos sin vacunación, pero ellos no compiten con nosotros en esos mercados. O sea, no apuntan a esos mercados. Son una cosa un poquito más de volumen, de otro tipo de calidad, ¿no? Cuando se oficializó esto, bueno, fue la semana pasada, la semana pasada que leíamos el anticipo temprano a la mañana, que se daba, lo encontrábamos en el diario La Nación, de esta flexibilización de la barrera, lo que marcaban desde el gobierno nacional, y lo reflejaba justamente esa crónica de este medio nacional, es que se habían hecho las consultas a a los mercados europeos, por ejemplo, y que esto supuestamente lo había hecho el gobierno nacional. Lo recuerdo porque lo leí y lo compartimos aquí en el programa, que esta decisión no iba a afectar para nada la venta hacia esos mercados. ¿Ustedes tienen como productores y en el caso de los exportadores el conocimiento de que eso sea realmente de esta manera? Hasta donde yo sé no lo habíamos tenido esos informes, los productores no habían tenido acceso ni antes de la flexibilización de la barrera, ni entiendo que hasta estos días tampoco, ¿no? Por eso automáticamente Río Negro tenía preparado un recurso de amparo. Correcto, sí. Que presentó ante la Justicia Nacional. En este caso justamente por una cuestión técnico-administrativa, o legal-administrativa, no sé bien los términos, porque el SENASA cuando hace una medida de este tipo tiene que llamar a consultas públicas, hay un procedimiento bastante largo para hacerlo, o sea, no se hace de un día para el otro, tanto como para declarar la libertad de fibra, que sea como para flexibilizar, que no se cumplió, o sea que realmente el amparo viene por una cuestión más técnica que de otro tipo de argumentos, y yo no había tenido acceso. Hoy tenemos una reunión nuevamente, espero que probablemente que tengamos ahí alguna información más sobre si esas consultas son reales o no. En un primer momento, cuando se habló de levantar la barrera, que es distinto a esto, sí teníamos información de que Chile cortaba todo lo que tenemos, que es muy poco hoy con Chile, pero que se cortaba... ¿Cómo es? La exportación. Sí, en realidad nosotros estamos exportando muy poquita genética a Chile, muy poquita, con cuarentena, con un proceso medio tedioso, y hay algo de intercambio de carnes que se iba a cortar, ¿no? Claro. Brian, el problema de todo esto es que es otra decisión en detrimento del sector agropecuario, exactamente, de los ganaderos. Recordemos la ley ovina y demás, y siguen. Sí, y el lunes, y hoy subieron las retenciones, ayer, perdón. Claro, sí. Entonces, bueno, la realidad es que es llamativo, ¿no? Es llamativo. También, por ejemplo, que nos pega a todos, seas del sector que sea, suben los impuestos al combustible. O sea, yo veo las cosas con bastante desorientación, de que nos dicen una cosa o nos dijeron una cosa y están pasando cosas diametralmente opuestas, ¿no? No se cuida el que invierte, no se cuida el privado, no se cuida el que produce, no se cuida el bolsillo de la gente, no se bajan impuestos, sino que se suben. Bastante extraño, la verdad. Qué sé yo, sinceramente lo veo bastante extraño, y nosotros hemos sido, la ganadería patagónica ha sido bastante perjudicada con este tipo de medidas. Totalmente. La realidad es que siempre decimos que habían cosas para corregir, tanto en la ley ovina como en todos lados, pero bueno, corregir es una cosa y no eliminar. La ley ovina se manejó con mucha seriedad, fundamentalmente en la Patagonia, donde la tomamos como una herramienta bastante seria. Y bueno, fuimos acusados todos de manejar un fondo fiduciario de una forma un poco transparente, todas cuestiones que no fueron de ese estilo. Bien, ahora, pasado mañana hay un encuentro de gobernadores, seguramente se van a expedir a propósito, ¿no? Va a ser en Río Mayo, Gobernador Costa. En Gobernador Costa, perdón. En la provincia de Chubut. Dicho sea de paso, un lugar muy simbólico, ¿no? La ausencia del Estado Nacional, por allí pasa la Ruta 40 y está detonada, así que me parece muy acertado que los gobernadores de la Patagonia se reúnan allí en el pueblito, en Gobernador Costa. Es mínimo. Abandonadísimo, además. Abandonadísimo porque si es visible es porque pasa la 40, pero está detonada allí. Sí, Brian, ¿ibas a decir algo? No, que entendemos que el tema que los empuja es esta medida en parte, y bueno, esperemos ver cuál es la acción conjunta. Entendemos que
que conjuntamente puede tener un poco más de fuerza cualquier amparo, cualquier acción legal o cualquier cuestión. Santa Cruz, los diputados dejaron habilitada la creación de una posible barrera sanitaria provincial. Sí. ¿Eso te parece apropiado? ¿Podría llegar a ser útil? Yo la verdad que no estoy a la altura del conocimiento tan técnico de si eso puede ser útil, si nos pueden reconocer un estatus internacional aparte, cómo lleva, o sea, lo importante es que no haya pérdida de estatus sanitario. Claro. Entonces, si haces una barrera y demora tantos años, y no sé, o sea, entiendo que sí, entiendo que es un mecanismo de protección para la producción, que nos va a servir a nosotros, y entiendo que también en Tierra del Fuego, por ahí tiene las cosas un poquito más fácil, por estar aislado. Claro. Pero bueno, entiendo que es una medida en pos de proteger, proteger la producción. Hay que ver cómo se implementa, y la implementación va a llevar un tiempo. Yo hablé con un diputado y nos dijo que está puesta legalmente como para que después, tiene un marco legal como para que después se pueda implementar, ¿no? Claro, es una iniciativa del diputado Piero Boffi, justo la tengo acá, en su momento me la facilitó, donde este control, esta propuesta es un proyecto de ley para establecer un control fitosanitario para la provincia de Santa Cruz. La idea es justamente marcar o tener un marco legal para garantizar el control fitosanitario del ingreso de productos agropecuarios a la provincia para preservar justamente el estatus sanitario y ambiental santacruceño. Sí, hay cuestiones, seguramente se va a prestar para el debate, porque bueno, hay cuestión de soberanías y de potestades también, y de choques de leyes, de choques legales también. Pero bueno, lo importante es que es una herramienta para negociar, que en este caso que se puede mejorar. Seguramente también, ¿no? Porque eso pasa en la política. Con una medida no me la toque, ¿no? Empiezan todas esas cosas a jugar. Tal cual. La realidad es que, bueno, yo, si tengo que dejar el mensaje de vuelta, siento la decepción de no haber... de que no se haya hecho algo para mejorar, sino alguna medida, no sé si tiene un sesgo populista, si tiene un lobby, qué sé yo, de decirte, mando carne barata, que no termina siendo barata, y lo sabemos, lamentablemente, y después de no poder mejorar, decir, bueno, Argentina, corramos la barrera, mejoremos por allá, o sea, vamos todo para abajo. Bueno, la realidad es que eso es lo que decepciona bastante, ¿no? Nivelemos para arriba, en todo caso. Seguimos. Exactamente. Gracias, Brian, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, chicos. Gracias, Saludos. gracias. Hasta cualquier momento. Hablamos con Brian Watson, él es el vicepresidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos. Y se refería a la flexibilización de la barrera sanitaria que va a permitir el ingreso a la Patagonia de carne con hueso plano, o sea, la costilla. Supuestamente... van a bajar los precios, ponele, pero más que nada... Sabemos que pasa de todo menos eso. Olvídate. Y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Ojalá baje la carne, pero creo que estamos bastante lejos de eso. En realidad es para permitirle a un grupo de frigoríficos y a toda esa cadena ganadera que tenga más mercados. Claro. Que tenga más mercados, en este caso acá en la Patagonia. Bien. Queríamos mencionarles en esta mañana, y antes de la próxima entrevista que tenemos pautada para esta mañana, que es una conversación con el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, que ayer encabezó junto a otros funcionarios como el titular de Fomicruz, Oscar Vera, una conferencia de prensa hablando fundamentalmente de YPF, la situación de YPF que queda en manos de Fomicruz, al menos los yacimientos convencionales que explotaba en Santa Cruz y que ahora va a tener la misión Fomicruz de volverlos productivos. Bueno, sobre este tema vamos a estar hablando en un ratito con él, pero les decía, antes de eso queríamos comentarles, porque habíamos hecho los títulos principales de los temas de los que se está hablando a nivel nacional, y al nivel provincial también hay distintas situaciones. Vamos a recordar que ATE está llevando adelante medidas de fuerza
en territorio santacruceño. Son 3 jornadas y hoy se está cumpliendo una de ellas. Exactamente, y esta situación se da en contexto de negociación paritaria, ¿verdad? También es eso. El otro gremio que está de medidas de fuerza es la asociación que nuclea a los docentes de la enseñanza técnica en la provincia de Santa Cruz. AMET está de paro, está con estas medidas de fuerza que ya las había dispuesto previo a la convocatoria a la paritaria. Martes, hoy miércoles y jueves, AMET está de paro por la no convocatoria a la paritaria salarial, por una recomposición y por la falta de mantenimiento en escuelas industriales. Esto es lo que reclaman los maestros de la enseñanza técnica. A todo esto sucedió que ayer se conoció la convocatoria desde el Ministerio de Trabajo a las 2 entidades, ya sea a AMET como a ADOSAC, para la mesa de negociación colectiva, es decir, la paritaria docente que se va a reunir el próximo día viernes 4 de julio a las 2 de la tarde en sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Nosotros estamos compartiendo con ustedes, leyendo la cédula de notificación que llegó a ambos gremios. Y otra de las cuestiones, antes de irnos del tema docente, ¿recuerdan ustedes que son nuestros fieles acompañantes todas las mañanas, que ayer les comentábamos de una situación que denunció una funcionaria de zona norte del Consejo Provincial de Educación respecto a un posible acto de vandalismo que se había dado en la escuela número 45 de la localidad de Pico Truncado, donde indicó que personas anónimos habían ingresado y habían abierto todas las hornallas de una cocina industrial. Sí, un hecho gravísimo. Sí, Un exactamente. atentado. Que podría haber tenido consecuencias inimaginables. Totalmente. De hecho, ayer leíamos una nota de la prensa de Santa Cruz, bastante editorializada, lo dijimos cuando la leíamos, Cari, parecía una réplica de un posteo de un funcionario provincial. Pero bueno, no, sí, fue así realmente. Por eso nuestro interés de hablar, ¿no? Claro, de ir a la fuente, de de hablar con la funcionaria que, recordemos, se había comprometido a hablar con nosotros, la habíamos anunciado y después se olvidó y no pudo salir al aire con nosotros. No sé qué pasó. Bien, lo cierto es que, como decías, a la Asociación Docentes de Santa Cruz, ADOSAC, emitió un comunicado a partir de esta situación. De esta situación y de otra situación, porque se conocieron 2 hechos de características similares en cuanto a que se habla de posibles atentados o de actos vandálicos en escuelas de allí, en ambos casos en la 45 de Pico Truncado. ¿Qué dice el documento? De ADOSAC, sí. Una campaña de distracción y persecución, así lo titula este documento de ADOSAC. Dice, en las últimas horas se han producido 2 hechos de extrema gravedad. Voy rapidito porque es medio extenso. Por una parte, el descubrimiento de cocinas con las llaves de gas abiertas en la escuela 45 de Pico Truncado, que según la información podría haber provocado una explosión. Luego, la utilización política del hecho, el caracterizarlo como un sabotaje intencional y vincularlo a los conflictos gremiales, así lo interpreta ADOSAC, ¿no? Que lo vinculó a conflictos gremiales y o estudiantiles existentes en donde se reclama por la situación de los edificios escolares. Desde la Comisión Directiva de ADOSAC Provincial queremos expresar nuestro enérgico repudio ante la velada acusación de terrorismo y sabotaje contra nuestro sindicato, contra los estudiantes y la comunidad educativa del Colegio 45. A lo anterior se sumó una nota de un medio digital que dio a conocer la pérdida de gas en la escuela, que dejó entrever la sospecha de que fue un acto terrorista perpetrado por el sindicato y o los estudiantes del secundario 45 o de algún sector político. A partir del título,
intentar volar una escuela no es militancia, es terrorismo, y de una serie de apreciaciones sin pruebas ni datos que lo sustenten, se intentó consolidar la idea de que somos capaces de poner en riesgo la vida de las y los estudiantes, desviando la atención al problema real. La falta de solución a los problemas de calefacción, agua, cloacas, en decenas de escuelas en toda la provincia, estos problemas son casi diarios. Además, fue lamentable que desde el gobierno provincial, tanto funcionarios como intendentes se sumaran a estas acusaciones, cuando deberían colocar los recursos en garantizar las condiciones óptimas para el cursado de docentes y alumnos. Reclamamos que los hechos se investiguen hasta las últimas consecuencias, pero no permitiremos que se desarrolle una campaña sucia que solo se puede entender como persecución y criminalización de la protesta, similar a la política de ajuste y represión del gobierno nacional. ADOSAC es un sindicato absolutamente democrático, sus organismos de debate y decisión son las asambleas y los congresos provinciales. Nuestras herramientas de protesta son el reclamo legal, la defensa de nuestros derechos en la paritaria, el paro y la movilización, si así lo resuelven nuestros compañeros y compañeras. Invitamos a los sindicatos provinciales, termina diciendo este documento, sindicatos provinciales y nacionales, seccionales y agrupaciones docentes a repudiar esta campaña sucia de confusión, distracción y persecución. Firma la Comisión Directiva Provincial de la ADOSAC. Bueno, muy bien. De esta manera queríamos también darle continuidad al tema que ayer nos quedó trunco, que intentamos tanto ayer, antes de ayer, cuando habíamos pautado la nota, como ayer con la funcionaria que dio las declaraciones, que contó lo que había sucedido. Ayer también hicimos distintos esfuerzos para poder tener su voz aquí en el programa, pero bueno, lamentablemente no sé, no pudo, deben tener otras prioridades, pero bueno, la intención de tener su palabra acá estuvo, su palabra o la palabra de cualquier otro funcionario de la zona norte que nos pueda dar. Y ADOSAC marcó postura firmemente con con este pronunciamiento que acaba de leer Pichón. Bien, seguimos esperando, obviamente, la voz oficial para ir a la fuente y que nos cuente puntualmente este hecho, que fue lo primero que quisimos hacer, como bien lo está diciendo Karina. Bien, 9 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. ¿Qué tenemos? Yo tengo algo acá, pero bueno, sí, me voy con esto. Ah, sí, bueno, sí, Diario Nuevo Día. Estaba guardando que nos cuentes. Sí, sí, uno de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar, el sueldo de los diputados de Santa Cruz. Es la nota más leída. Y sí, el sueldo de los diputados de Santa Cruz y la comparación con los legisladores de todo el país. Es un relevamiento nacional, que dice cuánto cobran los legisladores provinciales en todo el país. El informe muestra grandes diferencias entre distritos. ¿Cómo está Santa Cruz? ¿Dónde está posicionado? ¿Qué piensan ustedes? Ahora se los cuento. Este en realidad es un informe que lo realiza la organización Ruido para la Red Federal de Periodismo e Innovación y fue publicado por chequeado.com, ¿no? Reveló el salario neto de los legisladores provinciales durante abril y mayo del año 2025. La diferencia entre lo que cobran en distintas jurisdicciones es notable. Mientras algunos perciben más de 8 millones por mes de pesos, otros apenas superan el millón. El dato que más sobresale es que Santa Fe encabeza el ranking, provincia de Santa Fe, diputados provinciales de Santa Fe, con legisladores que cobran 8 millones y medio de pesos mensuales. 8 palitos y medio cada legislador de Santa Fe. Le siguen Neuquén con 6 millones de pesos. Mirá qué diferencia entre el primero y el segundo, ¿no? 2 millones y medio de diferencia. Un montón. Y Buenos Aires, ahí en tercera posición, con 5.600.000 pesos de sueldo. En este escenario, Santa Cruz se posiciona como la quinta provincia con mayores ingresos legislativos, según el gráfico, ¿no? Con
4.894.000 pesos, como para redondearlo. Los diputados de la provincia de Santa Cruz. 4.894.000 pesos era el salario al mes de mayo, ¿verdad? Al mes de mayo. O sea que no es el último dato, no es el sueldo del mes de junio. No sé si están atados a la cláusula gatillo también los diputados provinciales, no. Habrán cobrado el aumento del 1,5 del mes de junio. Bien, Santa Cruz entonces, 4.894.000 pesos, casi 5 millones lo que cobra un diputado provincial. La tarea de que lo multiplique por 24 te la dejo a vos. Abajo de la tabla está Chaco. 1.038.000 pesos cobra. Cobra un diputado, muy poco. Muy poquito, 1.038.000 pesos. Para cualquier persona, ¿no? Obviamente. Claro, está pero ahí bueno, por si debajo de la línea de la pobreza. Trasladar y demás, ni hablar. Antes de Chaco, siempre en el fondo de la tabla, está La Rioja, 1,5 millones de pesos. Los diputados provinciales riojanos, eso es lo que cobran. Formosa, 1.800.000 pesos de sueldo. Y bueno, y de ahí ya te vas, ya se salta, ¿no? Claro, pega un salto. Pega un saltito, es cierto. Santiago del Estero, 3.200.000 pesos. Tucumán, 3.300.000 pesos. San Juan también, 3.300.000 pesos. Córdoba, 3,5 millones de pesos. Pero bueno, el título es este. En el quinto lugar de la tabla, los legisladores provinciales de Santa Cruz, con 4.894.000 pesos. Bueno, de sueldo mensual. Muy bien, quienes seguramente deben cobrar bastante menos son nuestros queridos oyentes y seguidores que nos escriben y les mandamos un beso grande, gracias a Corina, gracias a Carlos, gracias a el profe Hernán, un abrazo grande, profe Hernán Spotti, a Liliana Estrada que siempre está con nosotros, a Ana Virginia, a Pato Nifosi, un beso grande, gracias por sus mensajes, eligieron comunicarse a través de el streaming y recuerden que está habilitada nuestra línea 51 60 51 a través del número de WhatsApp. Estamos pendientes de una comunicación que vamos a tener en minutos nada más con el ministro de la producción el ministro lo sigo enlazando con el Ministerio de Producción, con el ministro de Energía y Minería de la provincia de Santa Cruz, Jaime Álvarez. Pero en tanto, quería contarles que el IDUB se traslada a Comandante Luis Piedrabuena para brindar asesoramiento y agilizar gestiones a la comunidad. Esto va a ser hoy 2, mañana 3 y el 4 de julio en el Salón de Usos Múltiples Municipal. La finalidad de la llegada del ente provincial es acercar distintos servicios a los vecinos y agilizar gestiones vinculadas a planes y programas de vivienda. El IDUB llega a Comandante Luis Piedrabuena hoy, miércoles 2, el jueves 3 y el viernes 4 van a estar trabajando en esa localidad. Estábamos comentándoles que el próximo 4 de julio, o sea, este viernes 4 de julio, los gobernadores patagónicos se encontrarán en una reunión cumbre. Esto lo anunció el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que oficiará de anfitrión. Ya están confirmados, según la Tecla Patagonia, cito la fuente, según la Tecla Patagonia, ya están confirmados la presencia de los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, aunque falta la confirmación de Tierra del Fuego y La Pampa. Eso es lo que dice la teclapatagonia.com.ar. Yo estuve averiguando acá en el gobierno provincial si efectivamente va a estar participando Claudio Vidal en esta reunión cumbre y lo que me dijeron es que aún no lo ha confirmado. En el gabinete.
en el gabinete provincial. En las reuniones de gabinete no lo ha confirmado todavía la presentación de su participación en la cumbre de gobernadores patagónicos de este 4 de julio. Pero bueno, la tecla Patagonia se ve que tiene la confirmación, probablemente por parte del lado del gobierno de la provincia de Chubut, al cual se ve que sí le confirmó la participación el gobernador Claudio Vidal. Lo cierto es que van a volver a reunirse para discutir una agenda de trabajo común. El encuentro se realizará este viernes 4 de julio. Fue confirmado por Ignacio Torres, que actuará como anfitrión, esta vez en la localidad de Gobernador Costa. Un pueblito chico. Generalmente estas reuniones, estas cumbres se realizan en ciudades mucho más grandes, Madryn creo que ha sido, Trelew, digo en el caso de Chubut. En este caso se eligió a la localidad de Gobernador Costa, plagada de simbolismo, ¿no? Es un pueblito chico donde pasa la Ruta Nacional 40 y ahí es notable el abandono del gobierno nacional, más que nada en el mantenimiento de esa ruta nacional. Claro, sí, recuerdo que hace años la hice y estaba detonada. Bueno, ahora está en peores condiciones. Peores condiciones. No podíamos ir a paso de hombre, cómo se rompía todo, rompía todo. Era impresionante el mal estado de esa ruta y quedás en el medio de la nada, realmente. Nacho Torres dijo: hoy hay diálogo, un vínculo y un hermanamiento de los gobernadores como no hubo nunca en la historia de la República Argentina. Y eso es algo para celebrar, dijo. Esto lo dijo en una conferencia de prensa ante los periodistas. Torres anunció que el 4 de julio tenemos una reunión en Gobernador Costa. Vamos a estar, como ya dije, con el gobernador de Neuquén, Figueroa, con el de Río Negro, Beretinlec, con el de Santa Cruz, Vidal, y posiblemente también el gobernador de Tierra del Fuego, Melela, dependiendo de un tema de agenda. Dijo también que no me voy a olvidar de mi amigo pampeano Silioto, que es parte también de la Patagonia y le molesta que omitamos siempre a la Pampa. Fuentes del gobierno rionegrino confirmaron a la tecla Patagonia la participación de Beretinlec, que ayer estuvo presente en el acto en Comodoro Rivadavia. Bien, y la nota de la tecla Patagonia sigue. Bien, pero destacar esto: viernes 4 en Gobernador Costa, cumbre de gobernadores patagónicos. Muy bien, Pichón. Las 9 de la mañana, 12 minutos en la República Argentina. Lo habíamos adelantado, les contábamos nuestra intención de hablar con el ministro de Energía y Minería de la provincia de Santa Cruz, quien junto a el titular, el presidente de Fomicruz, y al secretario de Estado de Fiscalización y Control Ambiental, Energético y Minero, brindaron ayer una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde dieron detalles sobre los alcances del acuerdo logrado con YPF, ya que Fomicruz ahora se hace cargo de esos yacimientos convencionales. Y nos está escuchando, le agradecemos mucho al ingeniero Jaime Álvarez por estos minutos de su tiempo. ¿Cómo le va, ministro? Buen día, bienvenido a La Otra Gestión, con Claudio Lobos, lo estamos saludando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un abrazo muy grande para ustedes y el equipo de trabajo. Gracias, ministro, por atendernos. Bien, escuchábamos ayer la conferencia de prensa. ¿En qué etapa está este acuerdo de cesión con YPF? ¿En qué etapa del proceso está? Bueno, es un proceso que ha llevado meses por la magnitud del trabajo y de la operación. El día 2 de abril se firmó el memorando de entendimiento. El día 2 de junio se firmó el contrato de cesión de esas áreas y 2 semanas posteriores ya se firmaron las escrituras, con lo cual se realizó, efectivamente se llevó adelante la cesión de las áreas que hoy están en potestad de Fomicruz Sociedad de Estado, una empresa 100% del Estado provincial santacruceño. Y en pocos días más se viene trabajando con los equipos técnicos, terminando de ajustar los requerimientos mínimos que se van a solicitar para estas concesiones, y en una semana más seguramente se va a estar conociendo
la licitación que se va a llevar adelante para que exista una oferta o diferentes ofertas por esas concesiones. ¿Y de cuántos yacimientos estábamos hablando, ministro? Estamos hablando de 10 concesiones, más una 11ª concesión, que es una concesión de transporte, que es un caño de transporte que va desde Las Heras 3 hasta Termape en Caleta Olivia, que es el transporte de petróleo en el ducto que transporta el petróleo acondicionado hasta Termape, que es donde se embarca el petróleo crudo. Cuando se habla de concesiones de transporte asociadas, ¿se habla de esto que usted nos acaba de mencionar? Exacto. Son 10 concesiones de producción, los yacimientos, más la concesión de transporte, que es el caño que va desde Las Heras 3 hasta Caleta Olivia, en Las Heras, hasta Termap en Caleta Olivia. Y cuando se menciona los bienes patrimoniales, ¿nos puede recordar, porque esto ya lo hemos hablado, se ha enumerado oportunamente cuando se lograron los distintos acuerdos que usted mencionaba, ¿no? Que fueron preludio de esta situación de la que estamos hablando hoy? Todo el patrimonio de YPF que pasa a las arcas, digamos, provinciales. Bueno, han pasado no solamente las concesiones, sino que también todas las instalaciones propias de la producción, todas las producciones que se encuentran en el yacimiento, más las propiedades que YPF tiene en el flanco norte, diferentes galpones, diferente infraestructura, y la flota liviana, la totalidad de la infraestructura que YPF tenía en producción pasa a Fomicruz. Ya ha pasado a Fomicruz. Y en el caso de los almacenes, donde YPF manifiesta tener más de $100 millones en materiales, un porcentaje de esos materiales se ha conseguido que pasen a la provincia de Santa Cruz, que son $10 millones en materiales, que es el trabajo que vinieron haciendo los equipos técnicos de los diferentes ministerios y empresas del Estado el día lunes y martes, visitando y haciendo un relevamiento técnico de lo que es los almacenes de Cañón Seco, Las Heras, Guadal, Perales y Guadal. Ministro, ¿qué pasa con la remediación ambiental? Porque no es cuestión de levantar sus cosas e irse y dejar todo así al libre albedrío. ¿Va a seguir presente YPF de alguna manera? Porque tiene que remediar el ambiente, ¿verdad? ¿Qué se ha definido al respecto? ¿Cuál es la idea? Exactamente, tal cual. Normalmente cuando una empresa petrolera se va, deja de operar un yacimiento o una concesión, la empresa que venía, la empresa que reemplazaba, la empresa continuadora, se hacía cargo de los pasivos. Y así van pasando los pasivos de una empresa a otra, claro, que normalmente no se terminaban de remediar, sino que lo que se hacía es ir pasándola, y que el último, con el correr de las décadas, le iba a quedar al último operador, le iban a quedar pasivos, muy pocos activos, muy poca producción, y se iba a quedar con los pasivos, que seguramente iban a ser muy difíciles de remediar, pero bueno, ya habrían pasado 80 o 100 años de esa situación. En este caso, la provincia de Santa Cruz, no dicho por nosotros, dicho por medios especializados, dicho por las provincias que integran la OFEPI, que es la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, ha sentado un precedente único a nivel nacional. YPF se va, pero se va remediando y siendo responsable de los pasivos. No transmitiéndole esa responsabilidad de los pasivos ambientales a la nueva operadora. ¿Esto qué significa? Hemos logrado que se haga un relevamiento, no hecho por nosotros, no hecho por una empresa privada. Realizado seguramente, se está firmando los contratos en breve, los está firmando YPF, con la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, quienes son organismos oficiales, estatales, públicos, de reconocida trayectoria a nivel internacional, científicos y tecnológicos, que van a llevar adelante un estudio muy serio, un relevamiento de los pasivos ambientales en términos de 6 meses, de 180 días. Entonces nosotros hacia fin de año, principio del año que viene, más allá de que YPF ya no esté operando estas áreas, vamos a tener un relevamiento completo de cuáles son los pasivos que existen en la provincia de Santa Cruz. Y posterior a eso,
YPF va a tener un plazo de hasta 5 años como máximo para generar un plan de remediamiento de que pueda remediar la totalidad de los pasivos existentes y que estén reflejados en ese estudio que realiza la UBA y o el CONICET. Bien, bien, bien. En lo finito, ¿qué es lo que tiene que remediar? ¿Cómo tiene que, digamos, llevar adelante este proceso? ¿Cómo tiene que devolver las tierras, por decirlo de alguna manera? Debe devolverlas en perfecto estado ambiental, sin pasivos, y estos pasivos, desde piletas, desde contaminaciones que no han sido resueltas, de diferente tipo, fundamentalmente piletas, también todos los pasivos que quedan acumulados en diferentes volquetes, contenedores y demás, fondos de tanque, bueno, una totalidad de pasivos que son propios de la generación hidrocarburífera, pero que hay que resolver. Claro. Las empresas operadoras siempre son reacias a resolver estos pasivos ambientales porque tienen un costo económico. Bueno, YPF no solamente afronta con con organismos especializados y estatales el estudio de esos pasivos, el relevamiento, sino que durante 5 años va a financiar con sus propios fondos el saneamiento de estos pasivos y que los mismos deben ser realizados con empresas santacruceñas, con empresas pequeñas, medianas y grandes de Santa Cruz y con mano de obra santacruceña, sanear todos los pasivos ambientales que le produjeron estos 81 años de producción de hidrocarburos en la provincia de Santa Cruz. Claro. Sin lugar a dudas que genera un precedente esta situación, ¿no? Este acuerdo alcanzado. Creeríamos que hacia adelante lo que ha realizado la provincia de Santa Cruz va a ser copiado o va a ser obviamente tomado como referencia y como parámetro para los nuevos acuerdos que existan, no solamente de YPF, de una empresa privada que se retira y decirle, bueno, ya sea en Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, seguramente las autoridades de aplicación van a decir, bueno, de acuerdo a la referencia que se tiene, que Santa Cruz llevó adelante en el año tanto, la empresa que se retira debe sanear los pasivos ambientales que tiene. Seguramente ya queda en la bibliografía, ya queda como un antecedente legal y administrativo del proceso que debe llevar adelante una empresa petrolera que se retira de un año. Claro, queda como un precedente. Claro, qué increíble, ¿no? Esto que mencionaban, que YPF nunca había cumplimentado el requisito, que es un requisito esencial, principal, que es justamente la declaración de los pasivos, ¿no? Tal cual, sí, no solamente YPF, todas las empresas petroleras tratan de que sus fondos sean utilizados en producción, porque eso les genera un beneficio económico, también les genera un beneficio económico a la provincia, y no que esos fondos sean utilizados en saneamiento ambiental, ya que el mismo no genera, es un gasto y no un ingreso para la empresa petrolera. También a veces las provincias, que son las autoridades de aplicación y los dueños de esas concesiones, o le han otorgado esas concesiones a las empresas petroleras, se ven beneficiadas de que esos fondos sean utilizados más para inversión que para saneamiento. Con lo cual a veces las provincias acompañan esta situación para no tener detrimento en sus ingresos. Ministro, ¿cuánto influye y si preocupa en este acuerdo entre la provincia y la petrolera YPF esta resolución de la justicia de Nueva York que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes? ¿Preocupa? ¿Está en el análisis? Sí, claro, es una situación complicada para la empresa YPF estatal, 51% estatal, nacional, en la cual la provincia de Santa Cruz participa dentro de lo que es la petrolera YPF, y el gobernador ya ha dado instrucciones al fiscal de Estado y al cuerpo de abogados para que los mismos tomen todos los recaudos a defender los intereses de la provincia de Santa Cruz. Tenemos entendido que el gobierno nacional, el Estado Nacional, va a estar realizando presentaciones judiciales para rechazar la decisión que ha tomado la jueza Presta en
Nueva York, ¿no? Sí, sí, se va a apelar en los próximos días. Esa es la información que tenemos, que nos llega a Buenos Aires. Ministro, volviendo al acuerdo de YPF y antes de despedirlo y agradecerle mucho estos minutos que nos ha brindado, ayer también dieron detalles respecto de el dinero que de alguna manera iba a oxigenar a la provincia de Santa Cruz merced a este acuerdo con la petrolera YPF y que tenía forma de bono resarcitorio, ¿no? Por todo lo que tendría que haber hecho YPF, que usted en parte ha descrito recién, y no lo hizo. Nos enterábamos también a través de esto que parte de esos fondos ya han ingresado a la provincia. El concepto del bono que ha presentado YPF y que es beneficiario de la provincia no es por pasivos ambientales. El bono que da YPF de salida de 200 millones de dólares es por responsabilidad social empresaria. Okay. Son 200 millones de dólares. El 70% de esos 200 millones de dólares ya ingresaron a la provincia con la firma de las escrituras donde se terminó de formalizar la entrega de las concesiones a la provincia de Santa Cruz. Perfecto. El 30% restante de ese bono resarcitorio va a ser integrado a la provincia una vez que ya YPF deje de operar y se vaya físicamente de la provincia, que eso va a estar dado en 100 días más aproximadamente. Perfecto. Ministro, le agradecemos Muchas mucho gracias. este tiempo que nos ha dedicado. Ha sido muy gentil. Karina, Claudio, les mando un abrazo muy grande y como siempre agradecido por permitirnos contar a los vecinos de la provincia aquella actividad que estamos llevando adelante. Mínimo, me quedó esto. Ahora que lo despido me acordé. ¿Qué novedades hay con el pozo allí en el macizo de Palermo Aique? Sí, se hizo una primera perforación no convencional, la primera, algo similar a lo que es Neuquén con Vaca Muerta, se hizo la primera perforación, que se llama Maipa X1, y ahora hay una nueva campaña que ha acordado el gobernador con YPF, de 3 nuevos pozos que van a comenzar en el mes de septiembre, octubre estarían comenzando los trabajos, ya se ha hecho una exploración sísmica. La información sísmica está en este momento siendo interpretada por geólogos que corresponden a YPF, y en Campamento La Azucena van a ejecutarse 3 nuevas perforaciones no convencionales con una inversión aproximada de 60 millones de dólares que comenzarían en septiembre-octubre por parte de YPF. YPF se va de la provincia en todo lo que tiene que ver la producción convencional madura del flanco norte. Sí. Pero comienza una nueva etapa y esperemos que sea muy alentador y con buenos resultados en la zona sudoeste de la provincia, en la zona de Esperanza, en la zona del Cerrito, con perforaciones no convencionales. Ha comprometido 3 perforaciones YPF y la empresa CGC ha manifestado lo mismo, que si YPF trae ese tipo de perforación, ellos sumarían, tienen intenciones de sumar 3 perforaciones también no convencionales en las áreas propias de CGC. O sea que está avanzando este proyecto, no está detenido. No está detenido para nada, esperemos que estos nuevos estudios geológicos que se han corrido hacia el este, buscando petróleo liviano, no convencional, esperemos que lo mismo puedan estar arrancando en septiembre-octubre, que estas 6 perforaciones tengan un excelente resultado y que abran la puerta de la producción de hidrocarburos, tanto petróleo como gas, no convencional en la provincia de Santa Cruz. Y a partir de estas perforaciones, estas 6 perforaciones, ¿ya pueden empezar a producir? Sí, claro. Una vez que hay que conocer cuál es la situación de la roca madre. Hay que conocer geológicamente a la roca madre. Como es lo mismo que pasó en el año 2013, 2014, 2015 en Vaca Muerta. Las primeras perforaciones fueron muy caras, hubo todo un desarrollo de proveedores y de prestadores de servicio, y donde comenzó a conocerse la posibilidad geológica, tanto en petróleo como gas, de la formación Vaca Muerta, cada vez comenzó a tener mayores inversiones. En aquel momento, en Vaca Muerta, los grandes impulsores fueron YPF y Chevron, ¿no? Esperemos que acá los resultados geológicos de estos pozos
exploratorios sean muy buenos y que comience a darse inversión y que haya, que esté en la vista de todo el mundo Palermo Aike, y que existan, que los resultados sean buenos y que eso aliente a que haya inversión privada tratando de desarrollar petróleo y gas no convencional en la provincia de Santa Cruz, con lo cual se abriría una posibilidad similar en un 50 o 60% de lo que es Vaca Muerta en Neuquén, ojalá sea en la provincia de Santa Cruz, y abra una puerta para los hidrocarburos y para el desarrollo de trabajo en la provincia de Santa Cruz para las próximas décadas. Ojalá que así sea. Ojalá. Realmente. Muy amable, ministro, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias, renovamos el agradecimiento. Nos despedimos porque si no seguimos, ¿viste? Sí, no, totalmente. Y la cortamos porque ya son las 9:29. Sí, 29. Conociéndote a vos. Pero viste que había que preguntar eso. No, Mira, escuchá lo que nos dijo. Tal cual. Muy bueno. Le agradecemos mucho al ministro de Energía y Minería de la provincia de Santa Cruz, el ingeniero Jaime Álvarez, que acaba de hablar con nosotros. Comentarios, información, datos del tiempo, entrevistas y opinión. La Otra Gestión. Hasta las 9:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos todas las mañanas. Sandín, Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno, pero expandiéndose a todas las regiones productivas del país. Sandín, Hermanos, SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Nos acompaña también Cardón. Descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llevaste lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en la avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Lotería para obras de acción social, para sus productos Telebingo. Se viene el Telebingo especial, 42 años desde Puerto Santa Cruz, para su producto Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santacruceña. Atención Santa Cruz, Lotería de Santa Cruz cumple 42 años y lo festejamos a lo grande en Puerto Santa Cruz. Este domingo 6 de julio te esperamos en el Centro de Recreación y Deportes Juan Carlos Narvarte, en San Martín 598, para vivir juntos un Telebingo especial inolvidable, con más de 50 millones de pesos en premios en juego. Seguí la transmisión en vivo para toda la provincia y lo mejor, todo lo recaudado se destina a obras de acción social y salud en Santa Cruz. Sumate a la fiesta. Lotería de Santa Cruz, 42 años cumpliendo sueños. ¿Sabés que la presidenta de Lotería de Santa Cruz, Claudia Pavés, estuvo recorriendo Puerto Santa Cruz? Allí estuvo reunida con su intendente, recorriendo las instalaciones donde se va a realizar este sorteo, que es el Centro de Recreación y Deportes Juan Carlos Narvarte. Estuvo recorriendo algunos medios de comunicación también, porque te recuerdo, como recién lo decía Angelito en el spot, más de 50 millones de pesos en premios te están esperando. El sorteo es este domingo, 6 de julio. Bien, muy bien. Ahí vamos a agarronearle algunos cartoncitos a nuestros amigos de loterías, así lo sorteamos acá. Así nomás lo decís. Olvídate, así nomás. Bueno. Vamos a intentar al menos que nos den algunos. Y gracias por acompañarnos también a Pampero, Cari, que nos acompaña siempre y te acompaña a vos con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, para la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Y gracias a Etan por acompañarme cada mañana aquí en La Otra Gestión. Nosotros nos estamos yendo, no tenemos mucho más tiempo. Solamente quería responder a la inquietud de Leticia León,
que nos preguntaba si íbamos a decir algo sobre una denuncia pública. Esto de paso lo comparto con nuestros compañeros de Arriba al Día, tal vez lo tienen en agenda. Una denuncia pública que realizó ayer una mamá, nos dicen de la escuela 33 por un caso de bullying. Nosotros estábamos enterados desde hace unos 10 días aproximadamente de esta situación. Lo que pasa es que a veces cuesta mucho que quieran hablar los propios padres, ¿no? Es difícil buscar el testimonio, ¿verdad? Eso. Y es necesario para nosotros, a veces, no sé si a ustedes les pasa, bueno, me tomo este minuto atreviéndome a seguir en el horario de nuestros compañeros. A veces nos piden a nosotros que contemos las situaciones que los propios padres no quieren poner la cara para visibilizar. Esto nos ha sucedido en reiteradas ocasiones. Es entendible, ¿no? También por parte de la familia, que probablemente porque que salga a hablar un padre es exponer a los hijos también. Lo que pasa es que a veces también es una posición cómoda o fácil que lo diga otro, que lo diga, que ya está expuesto, que es alguien conocido, mientras, digamos, hacemos catarsis a través de redes sociales, ¿no? Eso también sucede. ¿Qué pasó? Ahora estaba tratando de, mientras vos estabas agradeciendo a los auspicios, estaba tratando de ingresar a un posteo que tenía, que se realizó ayer con una de estas denuncias públicas y ya no está disponible en redes. Claro. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué contás? ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo están ustedes? Ahí está, no te escuchaba. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, ahora sí. Lo que decías recién, Claudio, es cierto. Bueno, un poco también lo relatás, Cari. Es muy importante resguardar a las personas cuando son menores de edad. Sí. Y eso, más allá, hay una ley de protección, pero siempre hay que pensar en, a ver, cuando hay un padre o madre que denuncia, vieron que pasa con denuncias Río Gallegos. La semana pasada fue un hecho, si querés, entre comillas menor, al lado de un caso de bullying, que fue el robo de la bandera de la Laguna de los Patos. Sí. Y que 4 chicos, vos veías eran adolescentes de 13 años, una cosa así, estaban sus nombres, apellidos y fotografías. Sí. Y claro, eso se viraliza en redes. En ese caso era un robo, no un hurto. Pero la responsabilidad del caso, en tanto medio de comunicación, es resguardar a la persona más vulnerable, que en este caso es la víctima. Y si se trata de una víctima de bullying, bueno, eso, ya es una víctima. Lo podemos revictimizar. Claro, hay que tener cuidado con eso. No sé cómo estará trabajando el Consejo Provincial de Educación este año con eso, o sea, estoy desactualizado, pero el año pasado, bueno, justo ayer vino aquí Oscar Barrientos, vocal del Ejecutivo. Sí, lo escuchamos, Oscar. Hoy tenemos doble nota con el tema de escuelas, vale decir. Ahí está el derecho de réplica de ADOSAC y vamos a hablar con la vocal de los padres también. Pero contaba la experiencia de haber trabajado allí en educación, en el área de comunicación. No sé cómo estará en la actualidad, pero había un área de abordaje de estos temas vinculados a violencia. Es un equipo profesional pero chico, y sí me consta, al menos hasta el año pasado, que hacían como un abordaje puntual ante las situaciones que se presentaban. ¿Se acuerdan del presunto feto que apareció en una escuela el año pasado? Sí, en la mitad de año. Sí, claro, en eso el baño, es absolutamente público, hecho que nunca se terminó de comprobar, pero a mí me pasaba en ese caso, trabajando desde la comunicación institucional, decir, ojo que si acá hay una víctima, o mejor dicho, si hay una chica, en aquel entonces era un aborto espontáneo o inducido, lo que fuera, esa persona es la persona vulnerable. Totalmente. Entonces, claro. ¿cómo manejar? En este caso es otro rol, ¿no? Es el de un medio de comunicación. Pero es cómo manejar la situación, hacernos la pregunta, el planteo, para que la persona que es víctima no se vea más expuesta. En este caso lo que pasa en las denuncias públicas es que la propia familia los expone. Quizás sin medir las consecuencias, ¿no? Claro. Digo, no actuando de mala fe. Además, pero es un tema delicado de abordar. Claro, exacto, desde el medio también es muy finito cuando están chicos de por medio, ¿no? En realidad lo bueno es que hayan organismos que estén atentos a esta situación, que son los que deben actuar, prevenir. Bueno, lo que se denunciaba en este caso era que el colegio no había actuado, o la escuela, en este caso se hablaba de la escuela 33, este caso puntual,
que se cuestionaba a las autoridades, la posición que habían tenido, que se había llevado esta denuncia también al ámbito del Consejo Provincial de Educación, se había hecho la denuncia policial, bueno, en distintos ámbitos, ¿no? Por la preocupación que genera este caso de bullying, que, a ver, aparentemente una familia había decidido ir por hacer las presentaciones en estos distintos ámbitos que estoy mencionando, pero que habrían varias familias que los niños o niñas habrían sufrido esta situación, pero que no habían tomado, digamos, la misma actitud. Lo que pasa, ¿no?, que desde el lado, yo escuché algunos audios que trascienden en los grupos de WhatsApp, que se filtran, y que, por ejemplo, la solución que daba el papá de la víctima del nene era que expulsen al otro chico de la escuela. Claro. ¿Es la solución? Claramente no. Igual, en mi caso no me llegó la información y no vi el posteo. Digo esto, ¿no? Con el cuidado del caso, pero el posteo en sí, el que se borró, Cari, ¿qué planteaba? ¿En qué términos? No, que había un niño que se lo identificaba, digamos, como hijo de personal del colegio, entonces, bueno, te daba indicios de quién se trataba, y que ese adulto mayor responsable no se hacía cargo las autoridades del colegio, se hablaba puntualmente de la vicedirectora del establecimiento, que tampoco, digamos, empatizaba con estas situaciones, y que todo el mundo aparentemente conocía. Por eso se había decidido, bueno, voy a ir hasta las últimas consecuencias, decía esta persona responsable, padre, madre de una de las criaturas, de hacer las presentaciones en todos los lugares donde pudiera recurrir. Con la descripción que están haciendo, si hay algo que creo que, bueno, a esta hora ya sucede, es que el Consejo de Educación, sus autoridades al tanto ya están de lo que pasó, seguramente. Que algo pasa, ¿no? Y después, bueno, ver cómo se aborda. Es más, hace unos 10 días, cuando nosotros nos enteramos de esta situación, ya habían recurrido al Consejo Provincial de Educación, al menos de manera informal, ¿no? Lo que pasa es que por ahí quieren estas respuestas de manera inmediata, ya, mañana, pero no es así. Hay todo un protocolo, hay que abordarlo de distintas maneras. Lo bueno es eso, que se aborde de distintas maneras, que se tome como una realidad, cosa que antes no ocurría. El bullying existió siempre. No sé si en este nivel red social, por decirlo de alguna manera, pero existió siempre. Y nada, se naturalizaba y no habían dependencias puntuales dentro del Consejo Provincial de Educación, ponele, o del viejo Ministerio de Educación para abordar esa problemática. Claro. ¿No? Pero existió siempre. Chicos, gracias por este momento de intercambio. A ustedes, y bueno, que tengan un buen día. Igualmente. Bueno, ahí le dejamos la posta, Mica. ¿Rodrigo viene o no? Bueno, por ahí anda. Bueno, ahora se suma ahí anda Rodrigo. Y el otro Rodrigo también está dispuesto acá a tomar el control del streaming. Nos vamos, gracias Brian Álvarez, gracias Juli Quiroz. Nos encontramos mañana. Así será, después de las 8 de la mañana. Chau. Gracias. Chau. Gracias, ¿por qué? Tenés razón.